A las 5:42 de la mañana, cuando todavía no amanecía por completo en Houston, Javier miró el celular antes de ponerse las botas de trabajo, vio la app del banco y sintió ese golpe seco en el pecho que solo entienden los que viven al día. Cuenta restringida, transferencia pendiente, revisión en curso. En la mesa estaba la lista de gastos de la semana. La renta vencía en 2 días. Su esposa ya le había recordado el dinero para los útiles de la niña. Y su mamá en Zacatecas esperaba la remesa para comprar medicinas que no podían posponerse ni una semana más. Pero lo que más lo sacudió no fue el mensaje. Fue la idea de que él no estaba haciendo nada que, en su cabeza, pareciera grave. Solo trabajar, cobrar, mandar dinero, ayudar a su familia y tratar de no quedarse corto en un país donde cada error cuesta más de lo que parece. Javier no era un personaje raro ni alguien escondiendo fortunas. Era exactamente el tipo de inmigrante que ves todos los días y casi nunca miras de verdad. El que sale antes de que el sol caliente el pavimento, pasa 10 horas entre polvo, ruido y cansancio. Cobra por depósito cuando el contratista quiere verse formal. Cobra en efectivo cuando al patrón le conviene resolver rápido y reparte ese dinero como quien tapa grietas en una pared que no deja de abrirse. Una parte para la comida, una parte para la camioneta, una parte para la niña, una parte para la deuda de cuando llegó, una parte para su madre en México y otra para su hermano menor que lleva meses buscando trabajo y todavía no sale. Al principio todo parecía bajo control, y ahí empieza casi siempre la historia que nadie cuenta bien, porque el problema financiero real no suele comenzar con una gran transacción cinematográfica, sino con hábitos pequeños repetidos con lógica de supervivencia. Javier recibía efectivo algunos viernes, otras veces los martes, a veces lo depositaba completo, a veces no. Y cuando un compañero le dijo en el descanso que si metes más de 10,000 de golpe, el banco reporta todo, esa frase se le quedó pegada como muchas frases peligrosas se quedan pegadas, no por precisión, sino porque parecen consejo de calle, de esos que suenan prácticos y baratos. Entonces empezó a hacer lo que creyó inteligente. Si una semana traía mucho efectivo, en lugar de depositarlo junto, metía una parte un día y otra parte después. Si tenía que mandar dinero a México, a veces usaba su banco, a veces una remesadora del supermercado, a veces una app, a veces le daba efectivo a un conocido para que allá se lo entregaran. Si un mes estaba mejor, hacía varios envíos pequeños porque sentía que así no llamaba la atención. Si un cliente le pagaba tarde, movía dinero entre 2 cuentas para acomodarse, y como además no quería dejar mucho cash en casa, convertía esa urgencia en depósitos frecuentes, desordenados y cada vez más parecidos entre sí. Lo que nadie le explicó es que el sistema financiero no mira las historias como las mira una persona cansada, no escucha el contexto emocional, no sabe que ese dinero era para medicina o colegiatura, no siente compasión cuando un envío se hace porque un familiar enfermó. Primero ve patrones, tiempos, montos, repeticiones, destinos y comportamiento comparado con el perfil de la cuenta. Y aquí es donde cambia todo completamente, porque mucha gente todavía cree que el riesgo está en una transferencia grande, cuando a veces el problema real nace en la secuencia. Una operación aislada puede no decir mucho. Una cadena de movimientos parecidos, fragmentados y urgentes sí puede activar preguntas internas. Javier no usaba palabras como CTR, SAR o estructuración, pero sin saberlo ya se estaba moviendo alrededor de esas líneas. En lenguaje simple, un CTR es un reporte que las instituciones financieras deben presentar cuando una persona hace transacciones en efectivo que superan $10,000 en un solo día de negocio, incluyendo múltiples movimientos que el banco sabe que son de la misma persona o en su nombre. No es un castigo automático, no significa que el dinero sea ilegal y no existe una prohibición general de manejar efectivo, pero sí es una regla del sistema para registrar ciertos movimientos de cash source. El problema es que Javier escuchó la mitad más viral de esa realidad y omitió la parte que de verdad importaba. Creyó que la meta era no pasar de 10,000,
cuando la meta real de cualquier persona sana financieramente nunca debería ser jugar a esquivar umbrales, sino mantener operaciones claras, consistentes y explicables. Pero lo que nadie está entendiendo es esto. Cuando alguien empieza a dividir depósitos o retiros con la intención de no activar ese reporte, el sistema no lo interpreta como prudencia. Puede interpretarlo como intento de evasión. Eso tiene un nombre: estructuración. Y sí, suena técnico, pero la idea es sencilla y peligrosa a la vez. Dividir movimientos para evitar un mecanismo de reporte. FinCEN lo explica con brutal claridad. Estructurar es fragmentar transacciones para evadir las reglas de reporte y registro, y eso puede considerarse actividad sospechosa, incluso si el dinero original viene de una fuente legal source. Javier no se sentía criminal, se sentía precavido. Ahí está la tragedia moderna de muchos inmigrantes trabajadores. No se mueven con mentalidad de fraude, se mueven con mentalidad de miedo, y el miedo mal informado construye exactamente los patrones que más problemas generan. Pasaron semanas y nadie le dijo nada. Ese silencio fue lo peor que pudo pasarle, porque el silencio da confianza. Siguió igual. Un lunes depositó $4,800 en una sucursal. El miércoles, $3,900 en otra. El viernes mandó 2 remesas a destinatarios distintos, pero relacionadas con la misma necesidad familiar. La siguiente semana pagó una tarjeta con cash, movió dinero a una segunda cuenta y después hizo otro envío al extranjero. No eran cifras de película, eran montos reales de alguien que mezcla trabajo físico, ingresos variables y responsabilidad familiar transnacional. Pero vistos desde arriba, por sistemas que comparan comportamiento, ya no parecían simples urgencias domésticas, parecían piezas repetidas de un patrón. Y esto puede afectar a cualquiera sin que lo sepa, no porque todos estén bajo sospecha permanente, sino porque los bancos y proveedores de remesas están obligados a monitorear actividad de riesgo de manera proporcional a los productos, clientes y zonas donde operan. FinCEN incluso explica que esos sistemas de monitoreo no son talla única, sino que dependen del perfil y el riesgo de cada institución source. Un viernes por la tarde, justo cuando Javier iba a mandar $620 para la operación dental de su madre, la Apple rechazó la transferencia. Volvió a intentar. Nada. Probó mover dinero entre sus propias cuentas. Nada. Luego llamó. 10 minutos de música, 17 de espera, 2 verificaciones de identidad y una frase que le borró el aire. Su cuenta está bajo revisión temporal por actividad inusual. Ahí empezó la segunda parte de la historia, la parte donde la rutina se convierte en conflicto. Porque una revisión bancaria no solo bloquea dinero, bloquea decisiones. Javier no pudo completar la remesa, no pudo pagar la camioneta esa noche. No supo si el débito automático del seguro iba a entrar. No supo si la tarjeta quedaría corta. No supo qué le diría a su mamá, que ya contaba con ese dinero. Y por primera vez entendió que el verdadero poder del sistema financiero no está en perseguir a cada persona, sino en la capacidad de pausar, revisar y conectar datos cuando ciertos patrones dejan de parecer normales para esa cuenta. Sin teorías locas, sin cámaras ocultas, sin imaginación conspirativa, solo datos, horas, montos, frecuencia, origen, destino, instrumento utilizado, conducta comparada. El banco no leía su mente, pero sí leía el dibujo que sus movimientos estaban trazando. Y ese dibujo ya no contaba la historia de un trabajador ordenado. Contaba la historia de alguien que depositaba cash fragmentado, mezclaba canales, enviaba dinero al extranjero con urgencia variable, movía fondos entre cuentas y cambiaba hábitos sin una lógica lineal fácil de entender desde el otro lado del sistema. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que la institución reacciona a una sola cifra, cuando muchas veces reacciona a la coreografía completa. Javier salió de trabajar esa noche con las manos aún manchadas de yeso y una sensación nueva, más pesada que el cansancio físico.
la de estar atrapado no por falta de dinero, sino por falta de acceso al dinero. Su esposa, Marisol, le preguntó si la cuenta estaba cerrada y él no supo responder. Le dio vergüenza, luego coraje, luego miedo. Le molestaba sentir que lo trataban como si hubiera hecho algo oscuro, pero también empezó a recordar cada consejo improvisado que había seguido. Hazlo por partes. No siempre uses la misma tienda. Mejor manda poquito varias veces. No dejes que te reporten. Esas frases, repetidas en camionetas, cocinas, talleres y grupos de WhatsApp, suenan como calle, pero a veces son manual de errores. Porque cuando la meta se vuelve no aparecer, el comportamiento empieza a aparecer justamente lo que el sistema está diseñado para revisar. Y aquí viene el detalle que casi nadie explica bien. Una revisión no prueba por sí sola que alguien cometió un delito, y una transacción reportada no convierte automáticamente a una persona en culpable de nada. Los sistemas financieros están construidos para observar señales, no para dictar sentencia en una app. Pero cuando esas señales se acumulan, la institución puede pedir explicaciones, documentos, origen de fondos, información adicional o incluso restringir temporalmente funciones mientras entiende qué está viendo. Javier tuvo que ir a la sucursal al día siguiente. Llevó identificación, talones de pago mezclados, algunas fotos de trabajos terminados, mensajes del contratista y una libreta donde apuntaba a mano lo que mandaba a su mamá. En su cabeza, todo eso demostraba honestidad. En la mesa del banco, todo eso demostraba desorden. Y ahí sufrió el tercer golpe, el más humillante. Descubrir que ser honesto no basta si tu rastro financiero parece improvisado. La ejecutiva le hizo preguntas simples que, contestadas bajo presión, se volvieron laberinto. ¿Por qué tantos depósitos en efectivo? ¿Por qué en distintas sucursales? ¿Por qué varios envíos internacionales cercanos? ¿Puede explicar la relación entre estos movimientos y esta otra cuenta? Javier respondía con verdad, pero una verdad emocional, no documental. Porque así me pagan. Porque me quedaba de paso. Porque era para mi familia. Porque me urgía. Todo eso puede ser real, y aún así no resolver una revisión si no viene acompañado de consistencia. Y esto es lo que más duele aceptar. El sistema financiero premia menos la intención que la trazabilidad. Si tu dinero tiene una historia clara, repetible y documentable, la conversación cambia. Si tu dinero parece moverse como reacción nerviosa a rumores, la fricción crece. En medio de esa presión, Javier escuchó otra palabra que no conocía y que le heló la espalda: reporte. No le detallaron nada específico, pero le explicaron que ciertas actividades pueden generar revisiones internas o reportes regulatorios según el caso. Ahí entra el SAR, otro término que mucha gente pronuncia sin entender. En palabras simples, un SAR es un reporte de actividad sospechosa que una institución puede presentar cuando tiene razón para sospechar que una operación o serie de operaciones está diseñada para evadir requisitos, entre otras cosas. FinCEN dice que los bancos deben tener sistemas para identificar cuentas y movimientos que muestren indicios de actividad sospechosa, incluyendo estructuración source. Javier sintió que el piso se movía. No porque alguien le hubiera dicho «estás acusado», sino porque entendió tarde que el banco no estaba mirando un depósito aislado, sino una secuencia que él mismo había construido por consejo de pasillo. Y aquí cambia todo de nuevo, porque la historia deja de ser «el banco me bloqueó por mandar dinero a mi familia» y se convierte en «el banco reaccionó a un patrón que yo ayudé a formar sin entender cómo se vería desde afuera». Mientras esperaba resolución, la vida siguió empujando. La señora del apartamento no quiso escuchar explicaciones técnicas. La farmacia en México no daba crédito emocional. Su hija no entendía qué era una revisión bancaria. Solo vio a sus padres hablar más bajo y dormir peor. Marisol empezó a revisar los recibos viejos y por primera vez miraron su propio flujo de dinero como si fuera el expediente de otra persona. Ahí aparecieron cosas que antes parecían normales. Semanas con 3 o 4 depósitos de efectivo sin una relación obvia con la nómina.
remesas a nombres diferentes que en realidad eran para la misma familia, transferencias entre cuentas el mismo día que luego terminaban en una remesadora, pagos de gastos grandes justo después de varios movimientos pequeños. Ningún acto parecía enorme por sí solo. El problema era el dibujo conjunto. Y eso es exactamente lo que esta historia necesita dejar claro. En sistemas financieros modernos, los patrones importan más que los momentos dramáticos. Javier resolvió parte del problema después de varios días, no porque convenció al banco con enojo, sino porque empezó a organizar lo que nunca había organizado. Comprobantes de ingresos, explicación coherente de su actividad, nombres claros de beneficiarios, relación familiar de los destinos y un hábito nuevo de no improvisar cada vez que el miedo le susurraba que dividir, mezclar y esconderse era más seguro. Descubrió también algo que debió saber desde antes sobre remesas. En Estados Unidos, cuando una persona envía dinero electrónicamente al extranjero por más de $15 a través de un proveedor de remesas, existen ciertas protecciones federales. El proveedor debe dar información sobre tarifas, tipo de cambio, cantidad esperada a entregar, cuándo estará disponible el dinero, el derecho a cancelar dentro de 30 minutos en muchos casos y cómo reportar errores. Además, hay plazos para investigar ciertos problemas source. Esa información no le resolvía la revisión del banco, pero le dio otra lección. Parte del caos venía de usar canales distintos sin entender bien ni sus costos ni sus reglas. A veces el inmigrante siente que solo está escogiendo lo que salga más rápido, pero cada canal deja un rastro distinto y exige una disciplina distinta. Cuando un mes usas el banco, otro una tienda, otro una app, otro efectivo con terceros, no solo cambias tarifas, también rompes continuidad. Y la continuidad, cuando es transparente, protege. Lo que nadie está diciendo con suficiente fuerza es que la mayoría de los problemas graves no empiezan con fraude sofisticado, sino con decisiones pequeñas tomadas para sobrevivir rápido. Javier no era experto en cumplimiento financiero, era albañil. No pensaba en matrices de riesgo, pensaba en que su mamá no podía quedarse sin medicina. No pensaba en monitoreo transaccional, pensaba en que no podía llegar tarde al trabajo por ir al banco. No pensaba en estructuración, pensaba en no meterse en problemas, pero el sistema no traduce tus intenciones, traduce tu conducta. Y ahí está la lección central de este documental humano que podría ser la historia de miles. Si cobras en efectivo con frecuencia, necesitas construir una manera constante y comprobable de depositar. Si mandas remesas con regularidad, conviene que la lógica de esos envíos sea clara y no una colección de parches. Si cambias de patrón, necesitas entender por qué lo estás cambiando y cómo puede verse. Si alguien te da un consejo para no llamar la atención, desconfía, porque muchos de esos consejos nacieron para aliviar ansiedad, no para reducir riesgo real. La falsa sabiduría del miedo ha hecho más daño del que la gente admite. Javier tardó semanas en volver a sentirse estable. La cuenta no quedó condenada. Su vida no se convirtió en ruina total. Y justo por eso, esta historia es más útil que una versión exagerada. No estamos hablando de castigos cinematográficos instantáneos, sino de fricciones concretas que desordenan una vida real, retenciones, preguntas, retrasos, estrés, comprobaciones, incomodidad, sospecha operativa. No hace falta llegar al extremo para que el golpe duela, y eso es lo que vuelve este tema tan serio para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Muchos viven con ingresos fragmentados, responsabilidades en 2 países, poca educación financiera formal y una necesidad constante de mover dinero sin fallar. Eso no los vuelve culpables de nada, pero sí los obliga a entender un lenguaje del sistema que casi nadie les enseña a tiempo. Al final, Javier cambió menos su esfuerzo que su método.
Empezó a concentrar depósitos de manera más ordenada y explicable. Dejó de improvisar montos por rumor. Mantuvo mejor documentación. Separó gastos del negocio y del hogar. Eligió canales de remesa con más disciplina. Leyó recibos que antes tiraba y entendió una verdad que debería estar pegada en la pared de cualquiera que trabaja duro y manda dinero fuera del país. Una transacción individual rara vez cuenta toda tu historia, pero un patrón repetido sí puede contar una historia equivocada sobre ti si tú mismo lo dejas verse confuso. La transparencia no elimina toda fricción, pero la reduce. La consistencia no te hace invisible, te hace entendible. Y en un sistema que observa conducta más que emociones, ser entendible vale más que parecer discreto. Entonces la pregunta ya no es si alguna vez mandarás mucho o poco, ni si usarás banco o remesadora, ni si una cifra suena grande o pequeña. La pregunta real es esta. Si hoy una institución revisara tus últimos 6 meses de movimientos, ¿vería una vida financiera coherente o vería un patrón que ni tú mismo podrías explicar con claridad?